Allanan sede del periódico y denuncian orden de captura a su presidente José Rubén Zamora. APG registra 350 ataques a la prensa durante el gobierno de Yamatei. Policías con pasamontañas y vehículos sin placas fueron vistos en los allanamientos en viviendas del director del periódico. Noticiero Guatevisión habló con el jefe de la FESI, Rafael Curuchiche, sobre el caso contra José Rubén Zamora y las diligencias en la sede del periódico. Quien manifestó haber recibido una comunicación. CACIF, PDH, periodistas y otros sectores se pronunciaron por acciones legales en contra de Zamora. Esta noche tenemos todos los detalles del tema. Gasolina volverá a su precio normal al vencer plazo de subsidio. Ciudadanos temen un impacto en los bolsillos. Además, se confirma alza en la electricidad. En las inolvidables de la semana le presentamos un capítulo de la Oda al Chicharrón y hablaremos de los destacados temas de la semana a la manera de las inolvidables. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por sintonizar la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Todo lo que ha pasado en esta jornada muy importante en temas noticiosos lo tenemos para usted. Gracias por sintonizar. Y vamos a iniciar precisamente con el tema que ha acaparado los ojos de todos los guatemaltecos, lo ocurrido en las últimas 5 horas sobre los operativos que involucran al diario El Periódico y a su presidente. Y para eso vamos a hacer un enlace en este momento para repasar todo lo que ha sucedido y conocer las distintas reacciones que ya han comenzado a surgir con nuestro compañero, periodista Otto Ángel, que se encuentra en la redacción de Prensa Libre. Otto, buenas noches. Pónnos en contexto, por favor. Buenas noches, Luisa, y buenas noches a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión en esta emisión estelar. Han sido horas bastante movidas en términos noticiosos y que han generado muchísimas reacciones en el país y ya a nivel internacional. Como lo mencionabas, la captura o la detención o retención, todavía hay que encontrar el término apropiado, de José Rubén Zamora, presidente del diario El Periódico, y el allanamiento también a las oficinas de este diario han detenido toda la agenda informativa del país, llamado muchísima la atención, y por eso todo el equipo de Noticiero Guatevisión ha tenido un despliegue bastante amplio para contarle todas las aristas de este caso. Como lo mencionabas, María Luisa, Carlos Klestler, nuestro compañero, está en la residencia de José Rubén Zamora. Además, Fernando Cabrera está en las oficinas del periódico, pero el resto de periodistas de esta redacción se ha movilizado para buscar las reacciones. ¿Qué es lo que en este momento sabemos de esta controversia? Uno, que el Ministerio Público ha confirmado vía la Fiscalía Especial contra la Impunidad que hay una orden de detención contra el periodista José Rubén Zamora, presidente del periódico. También hemos podido corroborar de manera directa, y ya Carlos Kessler nos lo contará con mucho más detalles, que hay un fuerte operativo policial en la casa del señor Zamora. En este momento no sabemos cuál es el estatus judicial del señor. Sabemos sí que hay agentes del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil dentro de la casa de José Rubén Zamora. Y también sabemos, con una supervisión visual que ha hecho Fernando Cabrera, que en las oficinas del diario El Periódico, en la zona 6 de Misco, en unas ofibodegas, hay también un vasto operativo, una diligencia encabezada por el Ministerio Público, más o menos entre 4:30 y 5 de la tarde. Más tarde o más adelante, Henry Montenegro nos va a dar muchos más detalles de cuál es la suposición o la pretensión que el Ministerio Público ha lanzado sobre el caso de José Rubén Zamora. Solo cito algo literal de todas las acusaciones. Este es un caso relacionado con chantaje, según Rafael Curuchiche, jefe de la FESI. ¿Qué es lo que ha ocurrido en torno a reacciones a nivel nacional? Pues bueno, sabemos que el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, el CACIF, se ha expresado diciendo que debe prevalecer
la presunción de inocencia. Mientras tanto, los personeros del periódico, los periodistas, trabajadores del periódico han armado un space en Twitter, es decir, un foro abierto en Twitter donde han explicado que hay un temor de parte del Ministerio Público y del gobierno de Guatemala para intentar bloquear la publicación del diario, un diario que ha sido crítico de la administración de Alejandro Yamatei y de Jimmy Morales, particularmente en las denuncias de corrupción de construcción en la obra pública, además de ser sumamente crítico con la administración o con la gestión de María Consuelo Porras. Vamos a ir actualizando más de estos datos, María Luisa, pero como te lo mencionaba y como lo hemos visto, está Carlos Kessler y está Fernando Cabrera. Vamos a ir con Carlos Kessler hasta la casa de José Rubén Zamora en la zona 13 capitalina. Buenas noches, compañeros del estudio. Así es, nos encontramos en la colonia El Carmen, en la zona 12, específicamente de la ciudad capital. Ya han pasado algunos minutos de las 9 de la noche y el allanamiento que realizó y que está realizando en este momento el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil en la casa del presidente del periódico José Rubén Zamora sigue todavía en curso, y eso significa que el presidente del periódico sigue en su casa. Su casa es la que está justo detrás de mí, y les vamos a dar un breve recorrido de cuál es el panorama que se está viviendo en esta colonia. Hay un fuerte operativo de seguridad, como pueden observar, hay algunas patrullas de la Policía Nacional Civil y hay varios agentes de la PNC desplegados alrededor de la casa de José Rubén Zamora. Lo que están viendo en este momento, estas veladoras colocadas en el patio de la puerta principal de la casa de Zamora, son unas veladoras que algunos diputados que se autodenominan como de oposición colocaron acá para simbolizar lo que ellos califican como la muerte de la libertad de prensa, que según ellos hoy está iniciando en Guatemala. También podemos ver justo enfrente de la puerta de la casa de José Rubén a policías custodiando la entrada y resguardando el lugar del operativo. Una de las cuestiones que llamó la atención durante la tarde es que además de los agentes de la PNC también habían otros elementos que llevaban pasamontañas. Eso significa que tenían el rostro cubierto. Eso generó algunas críticas entre algunos defensores de derechos humanos. Y otra de las cuestiones que también llamó la atención y que hay que mencionar que es ilegal según la legislación guatemalteca es que hay algunos vehículos, específicamente este que están viendo en las imágenes en este momento, que no llevan placas y que están estacionados enfrente de la casa de José Rubén Zamora. Como pueden observar, no hay ninguna placa ni ninguna identificación en el vehículo. Es un pick-up Hilux, como les suelen denominar a este tipo de vehículos. Además, a esta hora de la noche ya hay varias personas que se han asomado a esta colonia para verificar la situación. Podemos mencionar algunos periodistas que, como nosotros, Prensa Libre y Guatevisión, están realizando su trabajo. También hay personas y representantes de la oficina del Procurador de Derechos Humanos, e incluso hay algunos vecinos de esta misma colonia que se han acercado a esta calle para observar cómo se desarrolla el asunto. Hay muchísima información incierta, como ya lo hemos venido platicando en nuestras diferentes plataformas, y la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión no se tiene certeza acerca de qué es lo que el Ministerio Público le señala a José Rubén Zamora. Hasta el momento, el fiscal especial contra la impunidad, Rafael Curruchiche, ha confirmado que este caso, según él, no se relaciona con su ejercicio de la profesión periodística, sino que tiene que ver con su actividad como empresario, presuntamente por señalamientos de posible lavado de dinero. Este es el panorama, compañeros en el estudio. También hay que recordar que este no es una agresión aislada a la prensa en Guatemala. Esta agresión se da en un contexto de constantes ataques a los periodistas, especialmente en el gobierno de Alejandro Yamatei. Justo hoy, en horas de la mañana, la Asociación de Periodistas de Guatemala presentaba su informe de agresiones a reporteros en el primer semestre del año, y se contabilizan más de 60 solo este año, y a lo largo del gobierno de Yamatei más de 100. Entonces, esta es una situación que ha estado preocupando bastante a los periodistas en Guatemala y, por supuesto, a la sociedad civil, que tiene derecho, como han calificado los defensores de derechos humanos, a la libertad de información. Compañeros en el estudio, este es el panorama en el momento. También les quisiera recordar que hasta el momento nosotros no tenemos ninguna confirmación oficial de qué es lo que va a pasar con José Rubén Zamora. Hay algunas fuentes que han estado comentando que en horas de la noche, posiblemente este día o mañana en la madrugada,
se realizará y se finalizará el allanamiento. Eso significa que podría ser que José Rubén Zamora salga de su casa y lo trasladen a la torre de tribunales y que ahí le informen al director del periódico, al presidente del periódico, cuáles son los delitos que el Ministerio Público le señala. Muchas gracias, muchísimas gracias, Carlos Kessler. Pues sí, estaremos también junto contigo, con todo Guatemala, a la espera de qué es lo que sucede en este caso que llama mucho la atención y que ha generado muchísimas reacciones. Otto Ángel, tú sabes, y vamos a estar, como has bien dicho, nuestro equipo está desplegado recabando reacciones, pero también tenemos compañeros que están en el lugar de los hechos, como Carlos Kessler y también como Fernando Cabrera en las oficinas centrales del periódico a esta hora. Hola María Luisa, un gusto saludarte, igualmente a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión que está viendo esta transmisión. Que así como lo estaba mencionando Carlos, pues es muy cierto esto de que la información hasta el momento es, pues no se sabe cómo está la situación en este momento, como parte también en la casa de Zamora, como también aquí en el periódico, pero déjame mencionarte que voy a citar justamente un tuit que publicó el periódico donde dice que las oficinas centrales prohibieron la comunicación de los trabajadores y sí, según un familiar de una de las personas que se encuentra adentro, pues dio a conocer de que sí, hay algunas personas que están retenidas con su voluntad adentro. Sin embargo, pues al momento no tenemos mayor información. Los agentes de la seguridad nos están indicando que nos dejarán ingresar hasta que el Ministerio Público salga de este lugar. Regresamos a estudios centrales contigo, María Luisa. Muchísimas gracias, Fernando. Lo que tenemos claro es que las diligencias continúan a esta hora de la noche. Otto Ángel, ¿algún comentario? Sí, a ver, en efecto, María Luisa, Carlos mencionaba algo muy importante. No hay una confirmación visual en este momento de la detención de José Rubén Zamora. Por fuentes muy cercanas a él que trabajan en el diario El Periódico, sabemos que el señor Zamora está en la casa donde están los agentes de la Policía Nacional Civil y los miembros del Ministerio Público que tienen que hacer la ejecución de la orden de aprehensión. Pero no hay en este momento una figura legal de detención. Más bien, estas fuentes nos hablan de una retención de parte de las autoridades. Visualmente nosotros no podemos confirmar esto, pero ya has visto que Carlos Kessler está en el lugar. Hay algunas voces que comienzan a apuntar que el señor Zamora va a salir de su casa más o menos a las 6 de la mañana, cuando los juzgados de turno están funcionando de manera plena, por decirlo de alguna forma. De hecho, lo que sabemos a partir de la experiencia es que si el señor Zamora saliese en este momento de su casa, lo que procedería es llevarlo a un juzgado de turno, que el juez de turno le lea los cargos por los que ha sido detenido y luego determine si el señor Zamora se puede quedar en la carceleta de tribunales o debe ir a alguna de las prisiones que tienen capacidad de prisión o detención preventiva, aunque no es la figura legal en estos casos, a la espera que el juzgado séptimo de lo penal, que está presidido o que está dirigido, el juez contralor de esta investigación es Freddy Orellana, le lea cuáles son los cargos formalmente en una audiencia que se conoce como audiencia de primera declaración. Esa audiencia de primera declaración probablemente ocurriría entre el lunes o martes, de acuerdo a la experiencia que hemos visto en casos similares, particularmente los casos que maneja o que manejó en su momento la Convención Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Entonces, en este momento, para recapitular, no hay una detención o una aprehensión per se, aunque el señor Zamora junto con su familia están en su casa. Así es, Otto Ángel, queda clarísimo entonces la situación que en este momento se vive. Fernando Cabrera continúa a las afueras de las oficinas centrales del periódico y nos podrá comentar un poco más, porque los guatemaltecos, Fernando, quieren saber qué está pasando, aunque no lo tenemos claro, pero estamos tratando de buscar información para entregar a la ciudadanía. Cuéntanos un poco lo que se vive allá.
Así como tú lo estás mencionando, pues hasta el momento no se tiene claro qué está sucediendo en este lugar, pero como podrán observar, pues nos encontramos fuera de las instalaciones donde es una empresa donde hay diferentes bodegas, pero en el momento no nos dejan ingresar, derivado a que mencionan los agentes de seguridad privada que se encuentran trabajando en este lugar, de que no nos van a dejar ingresar hasta que el Ministerio Público termine su trabajo dentro de estas instalaciones y salga de aquí. Sin embargo, es de mencionar de que un familiar, les estaba contando antes de que ahí se encuentra aquí un familiar de que no quiso mencionar su nombre ni quiso salir a cuadro por respeto a esa persona y al familiar que se encuentra dentro de estas instalaciones del periódico, donde indicaba que sí, hasta el momento, pues él, según él lo que están mencionando, sí tienen un grupo de personas retenidas hasta el momento dentro de las instalaciones y no los han dejado comunicarse con las demás personas. Han venido a ver personas aquí curiosos que han venido a ver qué está sucediendo en este lugar, porque es una noticia que está dando vueltas a toda Guatemala y es de mencionar de que hasta el momento pues debemos de esperar hasta que pase aquí adentro de este lugar y las autoridades, tanto como el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, se retiren de este lugar para que nosotros podamos ingresar y llevarle a ustedes las imágenes de lo que está sucediendo dentro y algunas declaraciones. Muchísimas gracias, Fernando, por ese reporte. Y es que precisamente la situación que nos atañe en este momento es saber qué es lo que está pasando. No hay claridad. Vamos a tratar, como he dicho, de recoger la mayor cantidad de información para trasladársela a ustedes. Lo haremos después de una pausa. Otto Ángel, contigo regresamos seguro en breve para conocer un poco más de lo que sucede, las reacciones y todo lo que se genera alrededor de este caso. Volvemos. Regresamos con más en el noticiero estelar de Guatevisión. Por supuesto, la noticia del día, los allanamientos en el periódico y la casa de residencia. Convidex, la mejor opción para bajarle al estrés, presenta. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir hablando de las diligencias judiciales que se dan en torno al diario El Periódico. Sobre esta noticia, Paula Osaeta, tiene ya reacciones del periodista Gonzalo Marroquín y del procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, quienes coinciden en que estos actos son un ataque a la libertad de expresión. Paula, te escuchamos, adelante. Gracias, buenas noches. Luego de que se diera a conocer la información de estos allanamientos en la sede del medio El Periódico y en la casa del presidente José Rubén Zamora en la zona 12, algunas personas han reaccionado. Uno de ellos fue el procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, que llegó a Torre de Tribunales, donde dio sus primeras declaraciones. Escuchemos. José Rubén Zamora, hay que recordar que tiene medidas cautelares otorgadas por la CIDH. Ya me puse en contacto con el relator Pedro Vaca, Libertad de Expresión, porque estamos en un momento muy difícil. Yo no quisiera pensar que estamos llegando a ser una Nicaragua 2.0, ¿verdad? Porque la libertad de expresión, la libertad de prensa es indispensable, es importante defenderla, y eso, una democracia sin una prensa independiente, realmente a la larga afecta y erosiona la frágil democracia guatemalteca. Entonces voy a estar por acá para observar la audiencia que se tenga que realizar, esperando que se cumpla el debido proceso y que se garantice entonces las garantías individuales que marca la Constitución Política Pública. Por su parte, el periodista Gonzalo Marroquín llegó a las afueras de la vivienda de José Rubén Zamora, en donde dio una entrevista a Noticiero Guatevisión, donde calificó estos hechos como un atentado a la libertad de prensa. Lo que estamos viendo aquí en este momento, estamos viviendo un atentado contra la libertad de prensa, número uno, pero un atentado contra el derecho que tiene la población a recibir información. El diario El Periódico se ha caracterizado, y José Rubén Zamora se han caracterizado por denunciar los actos de corrupción que se dan a diario en Guatemala. ¿Qué es lo que hace el Ministerio Público? Evita investigarlos, no investiga nada que tenga que ver con la alianza oficialista, y en vez de eso sí investigan al ingeniero Zamora, al diario El Periódico. Es un abuso, es vergonzoso, es una intimidación, como ustedes pueden ver aquí, es una fuerza exagerada la que se está presentando, pero hay muchas cosas más que están pasando en Guatemala y que es importante que la población lo sepa. O sea, en Guatemala lo que hay es una política de reprimir a los opositores y de proteger a los oficialistas y la corrupción. Y aunque se ha recalcado que estos allanamientos y la orden de aprehensión de Zamora son por lavado de dinero, la sociedad civil lo califica como un ataque a su labor periodística y al trabajo que el medio El Periódico realiza. Con esto regreso con ustedes. Buenas noches.
Convivex, la mejor opción para bajarle al estrés, presentó. Bueno, ahí tiene usted las reacciones de estas dos personas sobre esta situación, pero Andrea Domínguez conversó con el abogado Raúl Falla, quien hace una semana presentó las evidencias en el caso. Vamos a ver qué nos dice. Buenas noches. Precisamente como tú lo señalas, esta es una denuncia que fue presentada por el abogado Raúl Falla de la Fundación contra el Terrorismo, quienes además serán querellantes adhesivos en el caso que se lleva contra la fiscal auxiliar. Asegura que hace una semana recibieron a un cliente que presentó los datos para luego señalar que se llenaban los requisitos en los cuales se estaba cometiendo un delito. No ha querido revelar más detalles de esta investigación, aunque asegura que tiene todas las pruebas y evidencias que pueden sustentar este caso, derivado a que por tener la figura de lavado de dinero, esta se encuentra bajo reserva, y únicamente nos ha dado estas declaraciones. Las actividades de un hecho delictivo pueden ser de dos formas: como cometer el delito como persona individual o como persona jurídica, es decir, como José Rubén Zamora o como entidad aldea global. Entonces, creo yo que la investigación está enfocada en cuanto a la persona individual y en cuanto a la persona jurídica, es decir, aldea global es la propietaria del medio del periódico y José Rubén Zamora como persona individual. Al final de cuentas no es tan separado de la profesión que él ejerce. Ya, entiendo. Las personas jurídicas también pueden cometer delitos a través de los representantes legales. En este caso, el representante legal de Aldea Global es el señor José Rubén Zamora. Está vinculado a los dos y no está vinculado a actividad periodística. Es decir, no está discutiendo o objeto de litigio no va a ser ni una filtración de información, ni un reportaje de investigación, ni un comentario en el medio de comunicación, ni una noticia. No tiene que ver nada relacionado con una información que haya salido de ese medio. Tiene que ver con una actividad que desarrolló el representante legal de ese medio. La orden de captura en contra de Zamora fue emitida por el Juzgado Séptimo Pluripersonal Penal a cargo del juez Freddy Orellana, y que, según la Fundación contra el Terrorismo, será creyente también en este caso, pero Zamora deberá ser escuchado hasta el día lunes, y asegura que si algún juez lo escucha en el término de las siguientes 72 horas, estaría cometiendo un delito. Los motivos, estos. La reserva impide que de alguna manera se conozcan indicios, aportes, testigos y medios de investigación, pero sí es claro enfatizar que no se trata de una investigación por haber ejercitado una función periodística, sino en determinado momento por la comisión de un hecho delictivo. ¿Ello qué originó? Originó que el día de hoy, como lo filtraron varios medios de comunicación, la policía y las redes sociales, haya habido un allanamiento en la casa del señor José Rubén Zamora en la zona 12, donde se le capturó por parte del Ministerio Público y ya está hoy en torre de tribunales, esperando que un juez de turno le haga saber el motivo de suspensión, pero hasta ahí. Ningún juez de turno, viernes, sábado o domingo, podrá conocer o resolver la situación jurídica de él, porque el caso es un caso que tiene órgano jurisdiccional competente, es decir, juez natural designado, y el caso está bajo reserva. Si algún juez se anima a conocer algo de esa naturaleza, cometería un grave delito. Se le capturó y se le allanó, hubo, creo yo, en el allanamiento debió haber habido algún secuestro de evidencia. De la misma forma se allanó también la entidad Aldea Global, que es el periódico, la propietaria del medio del periódico, y de la misma forma, pues creo yo, tuvieron que haber secuestrado indicios. Falla ha asegurado que tampoco se estará revelando el nombre del denunciante, derivado a que tiene miedo por el tipo de denuncias que está presentando. Asegura que el caso continuará estando bajo reserva y que deberá ser hasta que se empiece a conocer en los juzgados y que se delimite qué información se pueda dar o no cuando se empiece a dar más detalles respecto a esta investigación. Sin embargo, sería hasta el día lunes cuando podría ser ya escuchado por el Juzgado Séptimo Rubén Zamora, que en este momento aún continúan las diligencias tanto en su hogar como en las oficinas del periódico. Con imágenes de Álvaro González, reportó Andrea Domínguez.
Continuamos esta hora ahondando más en el tema de las diligencias judiciales en el periódico. Y para eso vamos a enlazar con nuestro compañero Henry Montenegro. Él se encuentra en la sede del Ministerio Público, ya que conversó con el jefe de la FESI, Rafael Curruchiche, sobre el caso precisamente por el cual se giró una orden de captura contra el presidente del periódico Henry. Buenas noches, ¿cómo estás? Te escuchamos. Compañeros en el estudio, muy buena noche, qué gusto saludarlos. Y fuimos recibidos en la sede del Ministerio Público por el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, para hablar acerca de estas diligencias que se llevaron a cabo este día en contra del presidente del periódico, José Rubén Zamora, y también la detención de una fiscal auxiliar de la FESI. Según lo que explica el jefe de la Fiscalía, es que esto se derivó de una denuncia que fue recibida sobre una presunta solicitud de dinero, la cual aseguran que se pudo evidenciar a través de una serie de diligencias y que derivaron con la vinculación del presidente del periódico. Sin embargo, escuchemos parte de la declaración que brindaba el jefe de la Fiscalía en torno a este tema. ¿En qué consiste este caso por el cual se están haciendo allanamientos en la casa de José Rubén Zamora y también en la sede del periódico? Bueno, recibimos una denuncia de un ciudadano quien manifestó haber recibido una comunicación de parte de esta persona a efecto de que se realizara una transacción bancaria y monetaria por un monto considerable de dinero. De esa cuenta, en seguimiento policial, se hizo toda la verificación a establecer si lo que esta persona había manifestado era cierto o no, y en flagrancia se logró incautar esa cantidad importante de dinero, aunado a eso que se hicieron algunas operaciones en el sistema bancario. Esta relación de hechos nos lleva al señor José Rubén Zamora Marroquín por su posible participación en los delitos de lavado de dinero u otros activos, proposición y conspiración para el lavado de dinero u otros activos, chantaje y tráfico de influencias. Aunado a eso, también ha sido capturada la auxiliar fiscal de la FESI, Samara Carolina Gómez Díaz, por su posible vinculación en el delito de revelación de información confidencial y o reservada. Fiscal, solo tengo unas dudas. Usted sigue en flagrancia, es decir, que se montó un operativo. ¿Ese en flagrancia fue hoy? No. ¿O en algún operativo anterior? Se hizo un operativo policial a efecto de establecer sobre esta cantidad de dinero y efectivamente se logró documentar, se estableció sobre esta cantidad importante de dinero y es así como se da esta investigación, en la cual tuvimos el apoyo de los elementos de Policía Nacional Civil. De hecho, la investigación pues es se han dado algunos, no puedo revelar mayores detalles, pero todos estos indicios nos llevan al señor Zamora Marroquín. Es decir, su vinculación en el caso es que él pudo formar parte de este chantaje, entiendo, es lo que... Es correcto. Toda esta investigación contra del señor Zamora es en su calidad de empresario, no como periodista, porque así quiero dejar muy en claro, porque ya han salido pronunciamientos de periodistas nacionales e internacionales de que es una limitación a su libre ejercicio como periodista. No es cierto, esto es falso, es una mentira. Lo que se está diciendo es como empresario. Y aún así hay que desvincular el medio de comunicación como tal. Es José Rubén Zamora como persona particular. Fiscal, pero se hacen allanamientos en el medio de comunicación como tal, digamos. Sí, derivado de la investigación, que yo no podía dar mayores detalles, es por eso que se hacen estos allanamientos en el medio de comunicación como en su residencia. Yo ahí ya no podría ampliar mayores detalles, pero sí lo aclaro, es como empresario y no como periodista. Y fiscal, ¿cómo es que se garantiza, digamos, el hecho de que no haya ninguna interrupción en cuanto al funcionamiento del medio de comunicación? Digamos, porque usted me menciona que es por el hecho de ser empresario. ¿Se garantiza que continúe funcionando el medio de comunicación como tal? Yo me enfoco en la investigación en contra del señor Zamora como persona, como empresario, no como periodista, claro, ni con el medio de comunicación. Nosotros somos muy respetuosos de la libre emisión del pensamiento. Pero así que no es en función del medio de comunicación como tal, sino él como persona. Pero digamos del funcionamiento como tal, porque por ejemplo ahorita digamos están todavía allanadas las oficinas, entonces y hay un proceso por ejemplo de impresión del material y todo eso. De alguna forma, ¿cómo se garantiza que pueda seguir funcionando? No, desconozco totalmente este extremo, pero ya hay abogados del señor Zamora en los lugares acompañando a los fiscales. Entonces eso garantiza al señor Zamora y a la empresa en particular, si se pudiera ver así,
pues que el trabajo se está haciendo de forma correcta. Fiscal, también se hablaba de que hay personal retenido, se mencionaba. ¿Es esto correcto? ¿Cuál es la situación en el Es falso, no es cierto. Se ha indicado de forma maliciosa, perversa, por algunos medios de comunicación, de que hay periodistas retenidos y que incluso hasta se les despojó de su teléfono celular. Es falso, no es cierto. Fiscal, ¿y esta denuncia cuándo fue que la recibieron y cuánto tiempo, por ejemplo, de investigación? Yo no le podría entrar en detalles, pero es una investigación muy sustentada. Los elementos de investigación fueron corroborados debidamente. Tan es así que se utilizaron algunos métodos que la ley le otorga al Ministerio Público y a los sujetos procesales que se implementaron en esta investigación. De momento las diligencias aún continúan en desarrollo y según lo que expuso el jefe de la Fiscalía es que desconocen la hora a la cual podría concluir, ya que hay personal de esta unidad que está desplazado en donde se están llevando a cabo las diligencias de allanamiento, por lo cual no se tiene una hora específica para que puedan concluir y tampoco se pueden revelar mayores detalles de este caso, o al menos así se ha asegurado por parte del jefe de la Fiscalía. Con imágenes de Álvaro González, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Henry, muchísimas gracias por ese reporte. Hemos escuchado cómo el jefe de la FESI rechaza que estas acciones judiciales tengan que ver con el quehacer periodístico del presidente del periódico, pero sí hemos escuchado también opiniones que dicen lo contrario. Por eso creemos que es oportuno presentar esta información, porque la Asociación de Periodistas de Guatemala presentó el informe de medio año sobre la libertad de prensa y asegura que persiste la violación, las limitaciones y el irrespeto a la libertad de expresión, algo que en los últimos meses se ha intensificado. En el informe de la APG denominado Retroceso a la libertad de prensa y expresión en el país, se recopila que en lo que va del 2022 ya se reportan al menos 66 denuncias por agresión en contra de periodistas y comunicadores. Sin embargo, en lo que va del gobierno del presidente Alejandro Yamatei, estas ya se acumulan a 350. Lo más preocupante es que estas provienen de los aparatos de justicia, como el Ministerio Público, el organismo judicial e incluso la Policía Nacional Civil, que en las últimas semanas ha estado agrediendo a periodistas mientras ejercen su labor. El gobierno de Alejandro Yamatei ha hecho de la opacidad, la violación a los derechos humanos y la intolerancia a la libertad de expresión parte de sus principales características y ha buscado incesantemente suprimir cualquier crítica que cuestione su imagen de líder y evidencie las numerosas acusaciones de corrupción ocurridas durante su mandato. Estas características son compartidas por otros organismos estatales que mediante diversas argucias han buscado entorpecer la labor periodística o criminalizar a los periodistas por sus publicaciones o críticas. Pero también preocupa que en este momento el régimen autoritario, como le han denominado al gobierno del presidente Alejandro Yamatei, tiene controlados todos los aparatos de justicia. El discurso confrontativo que existe no solo desde la presidencia, sino que pueden replicar y empeorar los candidatos, los seguidores o cualquier otro miembro de las organizaciones políticas, puede desembocar en agresiones físicas, en intento de asesinatos, en atentados físicos, en retención de periodistas por parte de pobladores, en destrucción de equipo, en la criminalización, y que la criminalización no únicamente se quede en denuncias penales, sino pues pueda llegar al punto de periodos prolongados de prisión para los periodistas, para directores de medios, inclusive propietarios, o la imposición de multas económicas. Y con la cooptación del sistema de justicia, pues vemos que la prensa está desamparada. La Procuraduría de los Derechos Humanos también resaltó que una de las cosas que más preocupa son las denuncias que están usando muchos entes fiscalizados, principalmente funcionarias, utilizando o mal utilizando, como han señalado, la ley de femicidio para evitar que sean investigados por parte de periodistas. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez.
Continuamos con el tema del periódico. Nos vamos a trasladar en este momento, como se lo decíamos en el corte comercial, a tribunales donde se espera que sea trasladado el presidente del periódico. Andrea Domínguez está en el lugar y nos da los detalles. Andrea, adelante, te escuchamos. Nos encontramos afuera de la torre de tribunales, en donde se espera también la llegada del presidente del periódico, José Rubén Zamora, luego de su detención, que en este momento, si bien se encuentra aún en su hogar debido a que las diligencias por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil todavía siguen desarrollándose en este punto. Acá ya hay presencia de la prensa internacional, así como nacional, y diversas organizaciones que velan por los derechos humanos. El ambiente que se vive en este momento es lo que ustedes pueden observar a través de las imágenes de Álvaro González, en donde se puede ver la presencia también de varios abogados y personas que están a la salida de las carceletas. Este sería el lugar por el cual la policía debería de ingresar a Zamora para dirigirlo a las carceletas. Si bien el abogado que interpuso la denuncia y que lleva el caso, Raúl Falla, de la Fundación contra el Terrorismo, ha asegurado que únicamente podría ser escuchado por el juez que lleva el caso y que giró la orden de denuncia, Freddy Orellana, por estar en el Juzgado Séptimo Pluripersonal Penal. Esto no es tan preciso, ya que bien pudiese darle los motivos de su detención el juzgado de turno. También, si el juzgado de turno así lo decide, podría conocer la primera declaración de Zamora luego de darle los motivos de su detención. Sin embargo, esto es algo que también queda a criterio del juzgador. De caso contrario, este también pudiese ser escuchado el día de mañana también por un juzgado de turno, aunque según ha asegurado el abogado que interpuso esta denuncia, él debería ser escuchado hasta el día lunes, cuando ya se encuentre habilitado en horas hábiles por parte del juzgado que emitió esta orden de captura. Esta es la situación que en este momento se vive acá a las afueras de Torre de Tribunales, en donde estamos a la espera también de que pudiese llegar ya Rubén Zamora. Sin embargo, las fuentes nos han indicado que pudiese ser hasta mañana a las 6 de la mañana o incluso en horas de la madrugada, cuando terminen las diligencias por parte de las autoridades en la residencia del mismo. Con esta información y con imágenes de Álvaro González, yo retorno con ustedes a estudios. Reporto para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Andrea, muchísimas gracias por ese reporte, por estar ahí. Estamos muy pendientes de lo que sucede en estas acciones judiciales que en este momento se están llevando a cabo, tanto a las afueras del periódico como en la residencia de su presidente. Y vamos a seguir ahí, nuestros equipos están desplegados y por supuesto que les vamos a traer lo más destacado, lo que suceda en los últimos momentos, pero en este momento vamos a hacer un espacio para otras noticias que también son de mucho interés para los guatemaltecos. Quédese con nosotros si quiere saber más y ahora acompáñenos a hablar un poco sobre cómo el próximo jueves 4 de agosto los guatemaltecos deberán pagar 5 quetzales más por las gasolinas súper irregular. Esto debido al final del subsidio para estos combustibles que ahora solo aplicaría para el diésel. Por esto también nuestro compañero Henry Montenegro salió a las calles para conversar con la población y mire su reacción. El subsidio para las gasolinas súper irregular finaliza el próximo jueves, lo que significa que los guatemaltecos a partir de esa fecha deberán pagar 5 quetzales más por ambos tipos de combustibles, considerando que este era el monto que brindaba el gobierno y que ahora pretenden que sea únicamente para el diésel. ¿Cómo impactará en el bolsillo de los guatemaltecos el que ya no habrá un subsidio para la gasolina súper irregular? Eso es lo que salimos a preguntar a las calles y vea usted lo que dicen los guatemaltecos. Pues la verdad que sí nos afectaría bastante en la economía, más que todo en lo de la casa, ¿va? Porque de aquí comemos, de aquí vivimos, ¿verdad? Entonces sí afectaría bastante nuestra economía, nuestros bolsillos. Sinceramente nos va a afectar. ¿Por qué? Porque se vio el alza en su momento y ahorita que se está dando la descendencia del precio, realmente pues no se ven los cambios significativos como en los precios, ¿no usted? Nos va a afectar bastante, porque si así nos está afectando como está ahorita, con 5 quetzales más, ya no se puede trabajar.
El gobierno pretende continuar con el subsidio para el diésel, pero no por los 7 quetzales que financia actualmente, sino únicamente por 5, por lo que los conductores del transporte colectivo y pesado deberán pagar 2 quetzales más por galón con relación al precio actual. Según los transportistas, continuarán con las tarifas de pasaje que se establecieron por la pandemia, aunque se continúan las alzas en los precios, solicitarán un subsidio directo. De momento lo que hemos hablado es que vamos a sostener los precios que se tienen de momento hasta que podamos aguantar. De lo contrario, pues tenemos que exigirle al gobierno, pues de alguna manera, pues que nos ayude con un subsidio directo como lo hace en el servicio urbano. Cada martes se publican los precios de referencia de los combustibles. Sin embargo, con los precios de esta semana, la gasolina super se cotiza en 33 quetzales con 2 centavos, por lo que sin el subsidio las personas deberán pagar 38.2 por galón. En el caso de la gasolina regular se cotiza en 31.77 y sin subsidio llegaría a 36.77, mientras que el diésel se encuentra a 29.78 y con la reducción del subsidio llegaría a 31 quetzales con 78 centavos el galón. Con imágenes de Roberto López informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Otro tema importante es la salud, porque se declaró la viruela del mono como una emergencia internacional. Conozca las razones en nuestra cápsula de salud. El segmento de salud es presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. El fin de semana, la Organización Mundial de la Salud declaró la viruela del mono como emergencia sanitaria internacional. La intención es que los gobiernos de todo el mundo pongan en marcha protocolos especiales para contener el virus. ¿Por qué se ha declarado ahora? Los expertos sanitarios de la OMS han visto un drástico aumento de casos. En todo el siglo XX se registraron menos de 920 casos. Ahora en 2 meses se registran casi 9.000 casos, explicaron. ¿Por qué es tan preocupante para los médicos? Los expertos señalaron que ahora se está viendo que el contagio se produce de una forma mucho más rápida y eficiente, mientras que en el pasado no se transmitía fácilmente entre personas, ahora sí. Informaron que los estudios de transmisión que se han hecho sobre su genética están demostrando que existen 50 mutaciones nuevas. ¿Son eficaces las vacunas? A pesar de que algunos estudios preliminares aseguran que la vacuna de la viruela que se comercializó en los años 60 es efectiva también para esta versión, desde la OMS recuerdan que la evidencia es limitada. Pese a esta alarmante emergencia, la médico especialista de la OMS asegura que la mortalidad es muy baja. El segmento de salud fue presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Al regresar tenemos reacciones de la población ante lo que sucede en el caso de los allanamientos al periódico a través de nuestro sistema de Guate Reporta. Por favor, usted también participe. Proteger tu economía y asegurar tu patrimonio es la mejor inversión que puedes hacer para tu tranquilidad. Consulta con los expertos CFS Corredores de Seguros. Presenta. Mire, a través de nuestro sistema de Guate Reporta, usted también puede expresar su opinión sobre cualquier cosa. En esta ocasión, nuestros televidentes lo hicieron acerca del tema que ha acaparado la atención de Guatemala en este día. El tema de los allanamientos en el periódico. Y dice la presencia de un vehículo sin placas en este allanamiento que las autoridades efectúan en la residencia del presidente del medio de comunicación del periódico, José Rubén Zamora, ha causado el rechazo de Sofía Estrada. Nuestra televidente pide a las autoridades de tránsito que sancionen estas acciones porque es una práctica que es común y muchos vehículos circulan sin identificación. Bueno, y siempre en el mismo tema, nuestro televidente Víctor nos envió un mensaje para solidarizarse con los periodistas del periódico. El mensaje dice lo siguiente: estamos apoyando al periodismo y al presidente del periódico. Estamos cansados de la opresión y manipulación de la cual somos víctimas los guatemaltecos, así lo reportó. Visita CFS Corredores de Seguros en Facebook e Instagram y recibe un bono de 14 consejos para que tu inversión sea segura. CFS Corredores de Seguros presentó.
Esas son las noticias de nuestro país y vamos a volver al tema de los allanamientos en el periódico y en la casa de residencia de su presidente. Todo el equipo de Guatevisión está desplegado haciendo una cobertura importante de lo que sucede para llevarle a usted la información más veraz y más adecuada. Y en este momento queremos hablar con nuestro compañero Carlos Kessler, que se encuentra precisamente afuera de la residencia del presidente del periódico, para ver qué novedades tiene sobre el caso. Carlos, te escuchamos. María Luisa, buenas noches. Sí, aquí seguimos en la residencia de José Rubén Zamora, el presidente del periódico, y por el momento no se ha reportado nada nuevo en el desarrollo de estos allanamientos. Se siguen desarrollando, las autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil continúan dentro del inmueble, la propiedad, la casa de José Rubén Zamora, presidente del periódico. Y la puerta que pueden ver, le vamos a pedir a Elmer Vargas que haga un pequeño acercamiento, que está siendo protegida la puerta por elementos de la Policía Nacional Civil. Está siendo, pues, por diferentes momentos abierta y cerrada. Lo más que llega a suceder es que alguna autoridad de las fuerzas de seguridad se asoma a la parte exterior de la casa y luego la cierran. Hay veces en que las autoridades simplemente conversan entre sí y ahí termina la conversación. Aquí conmigo está el procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas Andrade, que en las últimas horas vino a la casa de José Rubén Zamora a hacer una petición concreta para poder entrar al inmueble. Cuénteme, procurador, muy brevemente, qué fue lo que pidió y cuál fue la respuesta de las autoridades del MP y la PNC. Bueno, que me dejaran cumplir con el mandato constitucional de supervisar la administración pública. Tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público son entidades estatales sujetas al control en materia de derechos humanos, pero lamentablemente el de Policía Nacional me dijo que decía la fiscal, entonces después la fiscal dijo que el caso estaba bajo reserva, el caso del expediente sí, pero yo quería verificar las condiciones de integridad del periodista José Rubén Zamora. Lamentablemente no lo permitieron, pero después ya me quedé un poco más tranquilo, ya que hablé con el abogado de José Rubén Zamora, quien me dijo que el caso estaba bajo reserva y que todo estaba llevándose dentro de las normalidades. Espero que así sea, pero vamos a estar dando el acompañamiento dentro del marco de la competencia, sabiendo que la justicia es un derecho humano. Muchas gracias, procurador. El detalle que usted menciona es algo muy importante, que el caso está bajo reserva. Eso significa que los periodistas probablemente no podamos tener mucho acceso a la información que se desarrolla en torno a él. Ahora solo explíqueme muy brevemente también por qué este suceso que se está llevando a cabo es importante para los guatemaltecos y las guatemaltecas, sin importar si son periodistas. Bueno, porque la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo y la prensa independiente es fundamental en toda democracia. Hay antecedentes en países como Nicaragua, Salvador, donde se acusaba falazmente de temas empresariales. Esperamos que no sea el caso de Guatemala y que José Rubén Zamora tenga derecho a un debido proceso y al derecho a la defensa, y que el juez competente resuelva pegado a derecho. Muchas gracias, procurador. Esta es la información, María Luisa, que se está generando desde el momento aquí en la residencia de José Rubén Zamora, presidente del periódico. No tenemos confirmación de en qué momento específico, la hora, las autoridades van a poder retirarlo de su vivienda y posiblemente trasladarlo a la torre de tribunales. Con imágenes de Elmer Vargas para Noticiero Guatevisión, Carlos Kessler. Muchísimas gracias, Carlos, por ese reporte, por estar pendiente. Otto Ángel, bueno, tenemos algunas piezas de este rompecabezas. Vemos la postura de Jordán Rodas, procurador de Derechos Humanos, diciendo que es un ataque a la prensa. También tuvimos en este noticiero, porque cubrimos todas las diferentes opiniones, al jefe de la FESI diciendo que no tiene absolutamente nada que ver con el quehacer periodístico de José Rubén Zamora. Y bueno, a la espera de ver qué es lo que pasa, aunque se hace lógico que no quiera pasar la noche en carceleta. Pero cuéntanos tú, que estás todo el tiempo viendo qué es lo que sucede y qué nuevas novedades hay en torno a esto. Luisa, creo que hay que responderlo en función de dos cosas. Uno, qué cosas no van a pasar y qué cosas van a pasar. ¿Qué no va a pasar? En este momento ya hay una judicialización del caso, ya hay agentes del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil en la casa de José Rubén Zamora, presidente del periódico. Por lo tanto, va a haber una aprehensión. La gran pregunta en este momento es ¿a qué hora va a ocurrir? Algunos dicen que va a ocurrir a la 1 de la mañana, otros dicen que va a ocurrir a las 6 de la tarde. Sería muy inusual que no ocurra o que se postergue hasta el día lunes o hasta el día martes, para que sea el juez que dictó
la orden de captura, que es el juez séptimo Freddy Orellana, quien lo atienda mientras que el señor Zamora esté en su casa. Sería algo muy sui generis y es difícil que pase porque ya hay una orden de captura, ya hay una persona identificada. Así que obviamente se le va a correr todos los plazos legales. Hay que ver si la defensa de José Rubén Zamora va a presentar algún recurso de exhibición personal que obligue a que un juez vaya a ver su estado físico y su salud en líneas generales a la casa del señor Zamora antes que se le pueda llevar a la torre de tribunales. Pero el proceso judicial va a ocurrir. Las grandes dudas es ahora qué va a pasar en la audiencia de primera declaración, donde ya el Ministerio Público va a tener que explicarle al juez con lujo de detalles cuáles son las suposiciones que tienen sobre las acusaciones a José Rubén Zamora, y tendrá que explicar también ante el juez, el Ministerio Público, por qué allanar las oficinas del periódico si el fiscal Curruchiche ha dicho que este es un asunto personal y no de la operación periodística del diario El Periódico, que ahí hay lagunas, y cuando vimos la entrevista que Henry Montenegro le hace al fiscal, pues todavía hay como muchas dudas que se pueden soltar. Obviamente, otra cosa que va a pasar en las próximas horas y días es que van a haber muchos más pronunciamientos de distintos actores. Actores como la congresista Norma Torres en los Estados Unidos ya hizo una expresión vía Twitter en un space donde ella ha hablado. Hay muchos colegas periodistas que también han salido a dar posicionamientos. Hemos contado casos como la Asociación de Periodistas de Guatemala o la del CACIF, el sector privado organizado, que sale a defender la presunción de inocencia y también a lanzar una alerta sobre el tema de libertad de expresión en el país. Van a conjuntarse muchos actores más. Seguramente en el paso de las horas o de los días vamos a tener que escuchar a la fiscal general María Consuelo Porras, quien ha sugerido en algunos momentos alguna animadversión hacia algunos miembros de la prensa, incluido el periódico. Pero como han tratado de dejar muy en claro y discursar de manera muy puntual desde que el caso se reveló a las 5 de la tarde, el Ministerio Público ha dicho que esto no es un asunto periodístico, sino más bien empresarial, aunque los medios de comunicación, o este caso del periódico, es una empresa periodística, así que el límite entre una y otra cosa es complicado, pero eso ya lo vamos a ir viendo y nosotros lo vamos a ir reportando en Noticiero Guatevisión. Así es, Otto Ángel, vamos a estar pendientes de todo lo que pase y llevándole a nuestra audiencia toda la información desde todos los puntos de vista, porque ese es nuestro trabajo y así lo hemos hecho y así lo seguiremos haciendo. Y por esa razón, Fernando Cabrera está a las afueras de la sede central del periódico para reportarnos ya lo que pasa a esta hora. Fernando, adelante. Hola María Luisa, pues regresando a este tema en este momento, pues sí se ha visto algún movimiento de parte de justamente en este portón, donde al momento sí han estado saliendo algunas personas y se presume de que una camionetilla tipo panel salió pues de parte como ya del Ministerio Público, pero sin embargo no podemos confirmar eso hasta que todo este allanamiento que se encuentra justamente dentro de estas instalaciones finalice. Sin embargo, pues logramos entrevistar a un periodista justamente de este medio de comunicación del periódico. Así como están observando, pues están saliendo varias personas, pero como estaba mencionando, pues una persona del periódico que no quiso dar su nombre por seguridad a él, pues hay varias personas que se encuentran justamente dentro de esas instalaciones pues retenidas hasta el momento. Sin embargo, debo mencionar de que se encuentran bien y no han terminado de realizar pues los trabajos dentro de este lugar por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. Hasta el momento, pues esa es la información que tenemos aquí, porque aquí toda la información es incierta hasta el momento. Por lo tanto, pues regresamos a Estudios Centrales, María Luisa. Gracias. Gracias, Fernando. Gracias a todos los compañeros que han estado ahí y que continúan a la espera de qué es lo que puede pasar. Muchísimas gracias, Carlos, Fernando. Bueno, como he dicho, a todo el equipo. Y Otto Ángel, estamos, por supuesto, pendientes y hay que hacerle la invitación a la audiencia. Sin duda, María Luisa, a lo largo de este fin de semana, tanto en guatevisión.com como en prensalibre.com, en nuestras plataformas en redes sociales, en nuestros canales de YouTube y particularmente en la emisión dominical con Alejandra Álvarez, vamos a seguir contando lo que ha ocurrido en el minuto a minuto de este fin de semana, de esta nota que ha llamado mucho la atención y que seguramente va a marcar la agenda informativa de la próxima semana.
Muchísimas gracias, Soto, a ti y a todo el equipo. Nosotros vamos a hacer una pausa porque tenemos algo para usted. Hoy que es viernes, ya volvemos. Qué bueno que sigue con nosotros porque llegó el momento de despedir las noticias donde hemos dado cobertura mayormente a la situación que se vive en relación a las acciones judiciales en torno al presidente del periódico José Rubén Zamora. Vamos a estar, por supuesto, dando cobertura e informando de lo que suceda en las próximas horas. Si usted quiere estar bien informado en este momento, puede ingresar a nuestras plataformas www.guatevision.com y www.prensalibre.com. Ahí va a encontrar más información, más detallada y que es actualizada momento a momento. También el fin de semana, usted sabe, tenemos las noticias dominicales. Pero ahora, en este momento, vamos a hacer una pequeña pausa de todo lo que pasa en nuestro país y vamos a dejarle lo que usted busca los viernes para distraerse un poco, que son las inolvidables. Y con eso nos despedimos. Buenas noches. Oda al chicharrón. En estas inolvidables celebraremos a la industria porcina, el chancho, el cerdo, coche que le dicen. Porque si algo sobra en este país son las cochadas que vemos a diario en nuestra clase política. Sí, el buen Cochito nos regala sus chicharrones y por eso lo conmemoramos. ¿Qué importa el COVID cuando hay que juntarse para festejar el chicharrón de Neto? ¿Quiénes quieren el palo encebado? Que lo movía por todos lados en Misco. ¿Ya listos? Vamos pues, gusto saludarles, gracias por ir, Dios les bendiga, hoy me voy a ir manejando yo. Vamos a comer chicharrones. Oh, güey. Ahí les vamos a ver qué les compramos. Hasta canción le mandó a hacer el alcalde. Es la Feria Chicharrón, todos bienvenidos a la ciudad de Misco. Está rico el chicharrón, regáleme señora por favor un pedacito. Y todo pagado con sus impuestos. A ver. Mañana gana Misco. Pero si usted ni los paga, Neto tuvo que poner a venderse chelas para juntar para el asfalto que él mismo pone. Mañana a las 2 de la tarde se abre el estadio. Mañana es gratis de entrada. Estoy para servir a usted. Celosa del chicharrón misqueño, doña Sandra anda viendo cómo llama la atención, haciendo pulique saber ni dónde. Ay, la doña, ¿verdad que tiene experiencia con las ollas grandes? ¿O está volviendo a probar con eso de los calderos? Mire, allí también le salió verde la cosa. Otro conocedor de ollas grandes es este desaparecido expresidente del Congreso. Don Alan Rodríguez no va a las sesiones, pero sí a fiscalizar a su distrito. Con ese baile, alguien necesita fiscalizar ese pobre cincho. El que se ajustó el cinturón con Rusia fue Milord, que viajó a Ucrania a apoyar a Zelensky. ¡Oh! El primer presidente de Latinoamérica que enfrenta a Rusia. Que Putin le dijo al cómico convertido en presidente, o sea, Jimmy, pero con pantalones. Yamatei condenó la destrucción de las carreteras y la infraestructura y dijo que nunca había visto tal desgracia. El problema es que estaba en Villanueva.
siempre se apaga solo el piloto y luego viene la quemazón. Pero que ni le digan eso a los alcaldes, que luego se terminan enojando, como este ilustre señor de la Antigua. ¿Ya te diste cuenta, Víctor Hugo, el desastre? ¿Qué es esto? ¿Ya te diste cuenta? Sí. ¿Ya te diste cuenta? Te lo dije antes de que llegaras a la municipalidad. Jamás me dijiste nada porque vos solo hablabas. ¿Será que Putin estará así tras saber de la visita de Don Llama? Lo que sabemos es que la exportación de alfombras rusas al país puede quedar suspendida. Vigila siempre las conexiones para que evites las explosiones. Suspendidos deberían quedar algunos candidatos que disfrazan la campaña con cualquier cosa, pero la última modalidad es la de este diputado de Chimaltenango. Que Dios les bendiga este día que está empezando y a la vez aprovecho para instarlos de que cada uno se cuide su salud. ¿Tendrá acaso el TSE alguna medida para sancionar los colgajos? Solo esperemos que a Roberto Arzú, ni a Mulet, ni a Maluf se les ocurra lo mismo. Con el gas, cuidado con el gas, cuidado con el gas, que va a explotar. Así concluye una semana más con inolvidables momentos. Y si usted fue parte de alguno de ellos, por favor, no se enoje. Gracias por su colaboración. Para Noticiero Guatevisión, Otto Ángel.